como lo dijimos, con el artista plástico, escultor Ricardo Pascale. Ya en alguna otra oportunidad habíamos conversado con él en ocasión de alguna otra exposición. En este caso se trata de 100 más, una exposición en el club de golf. Y yo para recibirlo quería leer una descripción. Dice, Pascale es un abstraccionista. En lugar de representar figuras concretas del mundo real, propone una realidad distinta a través de un lenguaje propio e independiente. Su arte no es una copia de la realidad, sino que se propone una obra libre e innovadora cuya interpretación final queda a cargo del espectador. O sea que lo que hay que hacer es ir a ver al club de golf 100 más y dejar volar la imaginación. Para eso hay que ser bastante libre y abierto de la cabeza, ¿no? Normalmente, a mí me cuesta horrible, tengo que reconocer, el arte abstracto, digamos. A mí me gusta ver la figurita, la casita con el humito y la ¿no? En Más un cuadro. directo lo Sí, que me es. cuesta lo otro, porque hay que romper con alguna estructura. Pero bueno, vamos a pedirle a alguien que tiene una sensibilidad muy especial para la escultura y las artes visuales, como Ricardo Pascale, que nos acompañe este tramo de la mañana para hablar un poquito de estas cosas. Buenos días, Pascale, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Un gusto Bueno, saludar a ambos y placer estar con ustedes. Muchas bueno, gracias por muchas la invitación. gracias por atendernos, por recibirnos, y por contarnos un poco, era la idea, ¿no, María Ujú, Belén? De que exactamente. Ricardo nos contara un poco de qué se trata esta obra, cómo nace la idea. De qué se trata no nos puede contar porque queda libre, según la descripción, queda libre interpretación de cada uno, pero por lo menos la técnica utilizada, es decir, qué buscó, en fin, ¿no? Por ahí va De, la idea. de cómo se llegó también al resultado final, si hubo en medida al hacer este tipo de esculturas que es bastante visible por el tamaño y por todo lo que conlleva, cómo llegó a resultar en esa obra. Sí, bueno, muy lindas preguntas. Tranquilo, Fernando, porque el tema digamos, de la figuración que a ti digamos, estás más alineado con ella es muy bueno, es muy importante, ¿no? Todos nos conmovemos ante el Moisés de Miguel Ángel, ante la Pietà Claro. o, o, este, o la Mona Lisa. O sea que lo que pasa es que el arte ha ido evolucionando, no siempre para bien, pero esperemos que a veces sí. Y, y, y hoy día, con el advenimiento de una cantidad de tecnologías, hacer una escultura figurativa se hace más fácil, por ejemplo, con una impresión 3D, ¿no es cierto? Yo con una foto tuya o de Belé, digamos, te hago una escultura que queda mejor que a mí en otra época eran artistas. Este Ujú. artista debía hacerle un esfuerzo brutal, ¿no? Fantástico. Esta escultura, eh, que es abstracta, pero no es una escultura, digamos, disruptiva, digamos así, en el sentido, dentro de las abstracciones, que pueden ser muchas, eh, surge de los 100 años que cumplía el Club de Golf, que al final yo soy socio hace muchísimos años, vitalicio, etcétera, me pidieron de tratar de trabajar con ella y la se está viendo, me parece, Sí. en pantalla, Ujú. en distintas tomas. Eh, el tema acá primero era ubicada, ¿no es cierto?, en el espacio. Cuando uno interviene en el espacio, sobre todo espacios muy delicados como es el club de golf, en particular la cancha, que fue hecha por un señor que se llama Alistair Mackenzie, un escocés que era médico, un gran jugador de golf, pero médico, pero además fue el mejor diseñador de canchas de golf. La cancha de Augusta, en Georgia, que es donde se juega los campeonatos más importantes de golf, o uno de algunos de ellos, y es una de las canchas, es una especie de Wembley, digamos, del golf, fue diseñada por él. O sea, estamos en presencia de un patrimonio nacional. Ahí tenés que tener mucho cuidado. Cualquier intervención espacial, tú lo que tenés que tratar es, si podés, no intervenir, no romper, digamos, con la armonía que tiene ese paisaje, sino que si se puede, si lo logras, agregarle algún interés. Entonces, uno empieza a trabajar allí en qué escala va a tener, eh, qué tema va a ser, este, una vez que elige el tema, cómo lo vamos a hacer ese tema. Hay muchas formas de hacer una esfera, como es la escultura. Ujú. Podría haber sido maciza. No me interesaba que fuera maciza, me interesaba que el paisaje
se metiera en la obra y que, y que, el, y por supuesto, y que a su vez la obra se metiera en el paisaje. Y bueno, allí fue saliendo y se me ocurrió hacer, son 40 círculos, con 40 círculos armé una esfera. Después me di cuenta que se me caían este, los caños, no aguantaban. Entonces se me ocurrió inventar esos agujeros que ustedes ven allí Ujú. y en los cuales se van aguantando las cosas. ¿Qué material es? Esto es hierro de 3,5 milímetros, Ujú. de centímetros de diámetro. Y hierro, digamos, tratado después y termina en una pintura que fue otra decisión, pero para mí era cantada que tenía que ser blanca. Entonces algunos ven un mundo, este, los niños, como acá se ve una niña Sí. divina, y muchos tienen una gran imaginación. Fernando, lo que tú decías es tan cierto. Nosotros, tú, yo, Belén, cuando éramos bien pequeñitos, dibujábamos como los dioses. Estoy Mm. seguro que en fin, tus familiares y eso Sí, que han sí. visto tu dibujo eran brutales. Después, ¿qué pasa? La educación y demás está diseñada en Uruguay y en muchos países para matar la creatividad, ¿no es cierto? Vos tenés que estudiar una cosa, repetirla, si la repetís bien, salvás. Y si no la repetís bien, no salvás. Entonces, te van quitando esa creatividad que todos tenemos. Y yo estoy seguro que tanto cualquiera de ustedes dos, puestos eh, solos con lápiz, o con lo que fuera que estuvieran trabajando, pueden llegar a hacer cosas fantásticas. Más aún, personas que de repente pueden pensar que no tienen creatividad o que, en fin, que no es lo de ellos. Y después nos dan sorpresas absolutamente inesperadas, muy, muy agradables. Mm. Este, eh, el tema cuando ya va siendo grande, porque yo no fui ajeno también a todas esas pátinas, ¿entendés? De que te van matando, digamos, la educación mata la creatividad, cuando en Claro, realidad la educación contemporánea tendría que fomentar la creatividad. está ¿Por bien. qué fomentar la creatividad, entre otras cosas? No solo para hacer cuadros, sino porque el mundo que vivimos es un mundo muy complejo y muy, esto ustedes están todo el tiempo Ujú. haciendo énfasis en un mundo muy complejo, incierto. Y entonces en un mundo incierto yo te explico una ecuación, está fenómeno, está todo muy bien, pero cuando lo vas a aplicar, el mundo cambió, apareció una guerra en Ucrania, apareció ¿entiendes? Apareció un problema de otra índole y ahí tenés que inventar y crear algo. Entonces la creatividad Ahora está siendo... déjame hacerte Sí, una pregunta porque sobre todo no, esto, todas. Ricardo Pascale tuvo una formación académica en ciencias económicas, es contador. Si hay algo más estructurado y más rígido que las ciencias económicas, ¿no? Por lo menos visto desde afuera, números, cálculo, cuenta, asiento de debe haber, columna, este, y sin embargo, claro, se formó en eso mismo, y sin embargo, explotó por algún lado, explotó una beta que no sé si la tuviste siempre, si convivió la beta creativa con la formación académica, o si explotó después en algún momento, pero obviamente esa estructura que muchos Ujú. tenemos, otros no la tienen, ¿no? Tienen más sensibilidad, qué sé yo. Vos me decías ahora, yo estaba mirando las imágenes de la escultura y digo, en el club de golf, una cosa esférica, blanca, pelotita de golf, grandota. Una pelotita de golf. Obviamente, hay gente que puede ver cualquier otra cosa, que puede ver un mundo, que puede ver planetas, que puede, qué sé yo, no sé, la creatividad, pero uno tiende a resumir, a simplificar. Ahora, ¿cómo fue tu proceso creativo? No en esta obra en particular, sino de la formación académica hacia el Ricardo Pascale, escultor y artista plástico. ¿Sí? En realidad la parte de arte empezó mucho antes que lo otro. Yo era un Ajá. niño muy pequeño y mamá me veía dibujar y ella pensó que dibujaba bien o que tenía facilidades. Y ahí me llevó a unas profesoras que en aquella época este, hoy hubieran sido, digamos, pioneras, digamos, ¿no? Es decir, hubieran sido disruptivas, eran cuatro, pero una de ellas fue la que me tocó a mí,
cualquiera de ellas. Entonces, muchos años estuve allí haciendo todas las técnicas que te imaginas. Después, en los años más universitarios y eso lo fui alternando, pero siempre con el corazoncito puesto en eso, ¿no es cierto? Ujú. Y después, bueno, yo, digamos, en aquella época hay un solo título, que era contador, pero después me doctoré en la parte de economía del conocimiento, que fue lo que más me apasionó, que es lo que hoy hace que los países crezcan o no crezcan, ¿no? Si han ingresado en esa economía. Y en definitiva, la economía también es una cosa extremadamente sensible, porque en definitiva, ¿de qué se trata? Se trata de que los seres humanos tengan mejor calidad de vida y sean más felices, o Ujú. contribuir a eso, ¿no? Entonces, para mí lo mismo, Mira. digamos, si bien el objeto final, Sí, 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 eh, bendito, pero le eh, ve como unas líneas paralelas ahí. sí, Así sí, que sí, sí, siempre mientras estuvo con su trabajo y su profesión, en paralelo, digamos, nunca sí, dejó que muera nunca. esa beta artística. Nunca. Vos fíjate lo que me pasó, pues muy rápido, pues sé que los minutos de ustedes son valiosísimos. La primera muestra que hago era estando como presidente del Banco Central. Vos te imaginás lo que es en un país como el nuestro, que no Claro, es un país, no es un país, digamos así, muy maravilloso, pero no es muy, no es muy expansivo en cosas disruptivas. mm, Pero yo lo había arreglado mucho antes de entrar al banco, claro, a hacer mi primer muestra. Mi maestro me había dicho que era mi primer muestra. Y mi primer muestra cae estando yo en el banco. Tuve que hablar con las autoridades, con el presidente. Mira, me pasa esto, tengo que hacer una muestra. Y se mm, hizo en el año 95 en la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, siendo presidente del banco. mm, Y después tuve que hacer una en Buenos Aires en octubre de ese mismo año, que había arreglado mucho tiempo antes, y, y la hice estando en el banco, ¿no? Lo cual para mí era bastante complicado porque tú te imaginas que... Pero la verdad es que tuve mucha suerte, la crítica fue muy generosa en sus juicios y tuve mucho aliento, ¿no es cierto? Era una cosa media rara, ¿no? Porque ya estaba en el cargo, te das cuenta, se dan cuenta, claro, chicos. claro, claro. Y era que estaba a caballo de ministro en Estaba a Argentina. caballo ya. Eh, Entonces, viste, Eran tiempos de convertibilidad, ¿no? Del uno a uno, ¿era? sí, sí, entonces, además imagínate con las inestabilidades que tenemos, Mm, ahí había que tener cuidado, ¿no? Esa cosa que después, digo, claro. tener ese tipo de cambio se me fuera, y imagínate cuál era el titular, ¿no? ¿Cómo Sí, no se va sí, a ir el sí, tipo de sí. cambio si este señor en vez de ocuparse del Banco Central se está ocupando de que le quede bien una obra? Pero Ajá. no, la verdad que siempre hemos conciliado las dos cosas, este, y siempre he tenido el apoyo en fin, en general, tanto en el mundo de las artes como en el mundo académico, ¿no? Que Mm. son mis dos pasiones en esto. Pero Ricardo, la única volviendo un que me poquito a siento libre, sí, volviendo, sí, sí, perdón, volviendo un poquito a la obra 100 más ahí en el club de golf, a esta imágenes que estábamos mirando hace minutos acá en el 1195 DirecTV. Em, Obviamente que queda un artista plástico, hace una obra y no le pone un título, dice, tienen que ver esto a la gente, ¿no? La gente va y mira. Ahora, ¿qué ves vos en la obra? Pues la gente es de libre interpretación y cada uno puede interpretar lo que quiera. Ahora, cuando la concebís, eh, no sé si está bien preguntado, pero ¿en qué estás pensando cuando la concebís? sí. Eh, lo que en qué estoy pensando en intervenir el espacio. Esta es una intervención espacial, ¿no es cierto? Sí. Hay un espacio abierto, muy bonito, y tú lo estás interviniendo. Entonces, la única preocupación que tenés es que esa intervención no estropee digamos, El entorno. el entorno, sino que si puede la obra, si lo logra, Mm. hacer alguna contribución de interés al tema, ¿no? Que se Entonces, armonice con. que se armonice Mm. y, y que es una esfera, es una esfera. Vos sabés que siempre decimos en arte, chicos, siempre decimos que el artista, no sé lo que tuvo en la cabeza, Mm. tuvo eso. Porque si uno dice, lo que hice fue esto, que no sé si lo hice, y Condiciona Ujú. claro, después la gente lo va a ver ya queriendo ver eso. ah, No, déjalo que cada uno vea lo que quiera. Es obvio que en un club de golf eso es probable que mucha gente lo asimile a una suerte abstracta o más contemporánea de una pelota de golf claro. gigantesca, que es lo único que no cambia, ¿no es cierto?, en juego. Mm. Cambia todo, cambia los hoyos, cambia los palos,
cambian, o sea, todo cambia, menos la pelota que arranca en el Menos hoyo la- 1 Ay, y termina en el hoyo 18. exactamente, Entonces, exactamente. Son 40 esferas, dijiste, que eso tiene que son ver con 40 la... círculos, 40 40 40 círculos. círculos, círculos. perdón. Que eso tiene que ver también con no solo la armonía de la obra, sino Sí, también la armonía del entorno, ¿no? sí, No por la pelotita ya, pero digamos, exacto, no formas, aquello de no formas rígidas, no ángulos rectos, ¿no? Una cosa como más exacto. armoniosa, ¿no? Claro, y una cosa, está muy bien lo que tú dices, y no una cosa maciza, ¿entendés? Que sea un socotroco ahí, Ujú. Claro. puesto que sea una pantalla, no, sino que se deslice, que la gente mire, mire desde un agujero y vea el otro y digamos, y que esté, pero que no moleste, sino que al revés. Diga, mirá, este, Mm. podemos ver esto o el otro. Y ¿Y ahí, se puede sí, ir a ver? ¿Hay algún horario? ¿Hay algunos sí, días especiales? Principalmente ahora que también estamos en vacaciones de julio. sí, claro. ¿Tú te acuerdas que además el Club de Golf tiene el predio es municipal, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Es de la Intendencia Departamental de Montevideo, en el cual tiene concesiones y sin permiso de poder entrar en cualquier momento. este, los domingos se entra, en esa concesión está incluida la norma de que es libre para el público. Yo cuando era botija, que vivía en el barrio ese, me acuerdo que me íbamos a veces con papá y mamá o mi hermana, nos íbamos a jugar, a pasear por el club de golf, que es precioso, es un campo precioso. Ujú. Y o sea, no se juega el golf el domingo, sobre todo el domingo de tarde, y es de libre, o sea, de público, es un parque Sí, público, sí. Ujú. digamos, para ponerlo sencillo. O sea que se puede ir Este, perfectamente a visitar, es sí, lindísimo a contemplarla y a dejar volar un sí, poco la cabeza y la imaginación, que todos la tenemos, que y todos la tenemos. disfrutar, claro, que toda la tenemos, y disfrutar de una obra que a medida que vas describiendo no lo que significa, sino la estructura que le quisiste dar, uno lo mira y ya lo empieza a ver como distinto, ¿no? Porque empieza a ver Después la te- que los colores pasan de un lado al otro, que la luz entra, que proyecta una sombra, que, qué sé yo, tiene una cantidad de cosas que dan para ir y contemplar un rato y Ujú. poner la cabeza en y eso y uno, no en otras cosas que a veces, este, que a veces nos juegan malas pasadas, ¿no? exacto, viste que Eh, la enterré ahí sí, en el césped. estaba viendo eso Ahí, también. ahí está, Está ahí está el círculo. como una parte, se supone que Claro. hay una parte que está bajo tierra, se supone. Yo, Sí, no, no, está bajo tierra. O sea, Ah, está bajo es, tierra, es, efectivamente. es una esfera de 2,80 Ah, es una ujú. esfera real, mirá vos. que después la puse y la giré, hice dos giros. Ah, Uno de polo norte al polo sur, supongamos, ¿no? Figuradamente. ah, La giré, y después hice un giro en los meridianos. ¿Entendés? Hice dos giros. Y uno la ve, no es una obra que está perpendicular al piso, sino que está cierto. siempre siendo esférica, pero ahí está, ahí se ve más Ahí se ve claramente. Ahí muy se bien. ve. Y las Ahí se ve dimensiones con la niña debe medir, no sé, 80 centímetros debe medir la niña. ¿De qué altura, qué diámetro tiene la esfera? el diámetro de la esfera es 2,80 Ah, y sale para arriba 2,55 en la parte superior. En ajá, la parte del medio, claro, tiene 2,80, ¿no? ajá. Me Bien. quedó hundida a 25 centímetros. Un día. Ricardo, ya estás trabajando, bueno, supongo que un artista estará permanente trabajo, ¿no? Si no es en Sí, si no es en la parte material física, es en la cabeza. Supongo que estarás trabajando ya en alguna otra cosa. muy buen punto ese, Fernando. Mm, En esta obra, como en cualquier obra, primero uno no tiene que esperar siempre ni nunca hacer la obra, ¿no? Pero sí, esto lo que tiene es todo pienso, mm, pienso, mucho claro. pienso. Este, este, y al final te encomendás te Sí, sí, encomendás porque viste, está todo fenómeno, la vas haciendo, tenemos instrumentos hoy que te la permiten dibujar en la computación, eh, software computacionales que yo replico la obra, pero después cuando estás en el espacio, propiamente dicho, ahí haces un salto como, bueno, acá que Dios me ayude, ¿no?
Ujú. porque no sabes bien cómo va a quedar. Y bueno, ¿no? Ahí está, anoche estuve, porque tuve un acto allí, de otra cosa. Y ayer me gusta mucho de noche a mí, porque no quise que se iluminara. A mí las obras no me gusta que estén muy, muy quemadas por la luz, ¿me explico? Luz Sino natural. que, Sí. claro, que la luz natural que ya tenía el club, el predio, como que la bañe, ¿no? Mm. Como que la bañe suavemente, ¿no? Este, suavemente. Bueno, muy bien. La verdad que uno mirándolo así. No, una curiosidad nomás, pero el club de golf te Sí, invitó a realizar la escultura, o cómo fue sí, o cómo fue el proceso, porque vos tenés muchos años vinculado al club de golf, decías recién desde sí, niño jugabas ahí, tenés la vida vinculada al club de golf. sí, sí, sí. Y lo otro es si, que debe ser muy difícil, ¿no? Pero si la directiva del club de golf dice, no, no, Ricardo, eso que hiciste, no. ¿Tiene derecho a veto sobre una escultura o no? O después que te pide o que resuelven inclusionar la obra, es la obra lo que sea sin derecho a réplica. Sí. Está bien lo que está muy lindo lo que está diciendo, porque esto viene del tiempo de inmemoriales, ¿no? Claro. Con maestros como don Miguel Ángel, que Julio II, que era el Papa, y le encargaba una obra y quería meter la cuchara, ¿no? Este, y la metía. Y Miguel Ángel hacía que le hacía caso a Julio II y después hacía lo que Y quería. no le daba Pero, bolilla. claro, imagínate haciendo la Capilla Sistina y el otro diciéndole, me parece que ese dedo debería ser todito. Entonces, ¿no le parece, maestro? Sí, sí, santidad. Hay muchas anécdotas, pero el tiempo de Miguel Ángel sobre estas cosas. No, yo tengo una muy buena relación con el club, soy socio vitalicio, en fin, y amigo de toda la directiva y Mm. amigo de las distintas directivas. Este, y, y bueno, empieza una cosa u otra, y, y al final me terminaron pidiendo, en fin, formalmente que hiciera una obra. ¿Qué es lo que hace uno normalmente? Hace un trabajo por el proceso de dibujo, bocetos y más bocetos, y eso los cuenta con la directiva, ¿no es cierto? Mm. Este, Jamás me dijeron hace esto o el otro. Les gustó muchísimo entrada, Mm. les gustó muchísimo entrada. En general he tenido mucha suerte en eso. No se me ha dado nunca que, este, que digamos, que se me pusiera el dedo así, digamos, esto porque uno no lo haría en ningún lado. Este, pero son casos, Fernando y Belén, que son complicados cuando cada vez que, si vos me decís, Ricardo, quiero una obra tuya, o Belén dice, quiero una obra tuya, en fin, regalame una obra tuya, es una cosa, vos venís, me dice al taller, mirá, ahí está, te la llevas y chao. ¿Está? El tema es cuando la obra tiene que representar algo de un evento muy significativo. Claro. En este caso, 100 años. Mm. La peor que tuve fue en esta línea de obras que tenían que representar algo, ustedes son muy jóvenes los dos, pero de repente se acuerdan por la profesión que tienen, hubo una elección que después terminó ganando el doctor Jorge Valle, que se acuerdan que cayó un ómnibus en Paso Pache. Sí, 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 en Paso Pache, perfectamente. Yo no soy tan joven, Pascal, lo No, tengo no, no, fresquito bueno, eso. están muy bien conservados, entonces estamos bien. No, pero lo tengo bien fresquito ese episodio. En ese episodio, vos imaginate, entonces, un desastre, una catástrofe. Murieron 14 niños, gente, gente muy sencillo, un desastre, Sí, ¿viste? un desastre, Un realmente. desastre. Se dio vuelta el ómnibus ahí a la entrada del puente, rompió un eje y giró y cayó de techo. Murieron todos esos. Y el doctor Valle ya había ganado las elecciones, entonces me llama. Este, Me dice, hay que hacer una obra en memoria, vos te imaginás hacer una obra en memoria Sí, de gente que murió y de 14 niños que murieron. Este, fue la vez que estuve más estresado en este tema que te digo de hacer una obra claro. que represente algo. Y ahí la tuve que hacer muy rápido. El arquitecto Pinto Rizzo de aquella época, que era muy afecto al doctor Valle, fue el que puso la plata, fue el que financió la obra. Mi obra ideal era una, hice dos proyectos.
La primera que hice era muy cara, era muy simple, eran 40 metros de alto. Oh. Era una espina de 40 metros. Yo tenía que representar el dolor así, ¿sabes? Oh. Y el dolor cuanto menos chirimbolos le pongas, cuanto menos cargazón le pongas a la obra, mejor. Entonces ahí quedó, después fue el segundo proyecto que era más accesible económicamente, aunque era bastante caro, desde el punto de vista de los materiales, ¿no? Y toda la tarea que había que hacer. Y se hizo y quedó allí, y la gente lo tomó como una especie, no sé, viste, los deudos, han puesto placas, dejan flores. Yo cada vez que paso por la ruta 5, ahí en el kilómetro 60 y algo, pasando el puente, esa obra me dio mucho trabajo en este aspecto que les estoy diciendo de representar algo, ¿no? Pero nunca he tenido ningún inconveniente, yendo al punto que tú dijiste. Sí. Se lo atribuiste a la suerte, y atribuírselo a la suerte me parece que es un exceso de humildad de tu parte, porque si tienen aceptación es por la calidad de las obras más que por la suerte. Yo apunto más hacia eso. Pero bueno, las felicitaciones, Ricardo. Muchísimas gracias por aportarnos todo esto, toda esta interpretación, este conocimiento, este conocimiento de ti mismo y de tus procesos creativos. Y a la gente las invitamos, los que tengan posibilidades, dense una vuelta. El lugar es lindísimo, porque es el club de golf, es un parque que los domingos es público, pero se puede entrar de todas maneras, ir a recorrer y visitarlo, ver esa obra, ver la obra de Ricardo Pascale, esos 40 círculos, esa circunferencia de casi 3 metros de diámetro, es bastante imponente, viéndola en fotos, así que me imagino que presencialmente debe tener un impacto, y bueno, y descubrir a ver qué le genera a cada uno la contemplación de la obra, que es un poco la idea, ¿no? Ese es el verdadero artista, Ahí está. que la mira y dice algo. Ricardo Pascale, muchísimas gracias, muchas felicitaciones y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, gracias, un gusto, un placer, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. El contador Ricardo Pascale, artista plástico, escultor, y esa intervención urbana en el club de golf que estábamos describiendo. Seguimos adelante.